Buenas tardes, mi nombre es Manuela Gil y hoy les estaré hablando sobre la discapacidad cognitiva. Esta se puede evidenciar cuando el individuo muestra serias limitaciones o retraso en sus capacidades intelectuales y en la ejecución de sus conductas adaptativas, más que todo en el entorno que lo rodea. Por otro lado, las capacidades intelectuales afectadas en la discapacidad cognitiva son aquellas que intervienen en el aprendizaje y en la adquisición de conocimientos. Nosotras consideramos que es de suma importancia el estar informado de tal condición y por esta razón queremos dar a conocer la discapacidad cognitiva, para así llegar a más personas e informar un poco más acerca de este tema. A continuación les hablaré sobre nuestro personaje escogido, es decir, sobre Mayerly Londoño Ramírez. Ella es de nacionalidad colombiana, cuenta con 20 años de edad y es una niña con necesidades educativas especiales debido a su condición de discapacidad cognitiva. Mayerly ha ido regularmente donde psicólogos o profesionales en el campo de la salud que le han ayudado poco a poco a desarrollar de mejor manera sus expresiones, tanto verbales como movilidad física. De pequeña, esta ingresó a diferentes tipos de instituciones o escuelas, las cuales se encargaban de enseñarle a través de diferentes actividades didácticas con el fin de motivar su aprendizaje. Sin embargo, siempre estuvo con un constante acompañamiento de psicólogos durante cada uno de sus procesos o sus clases. Esto con el fin de reforzar sus estímulos por medio de un acompañamiento permanente. Sin embargo, cabe recalcar que este tipo de atención se brindó siempre de manera personalizada. La Organización de las Naciones Unidas afirmó que en el mundo existen alrededor de 600 millones de personas con diversos tipos de discapacidad, de las cuales 400 millones se encuentran en los países en vía de desarrollo y aproximadamente 60 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, es decir, la OPS y la OMS, aprecian cerca de un 6% al 10% de personas con discapacidad en general de la población. Sin embargo, cabe recalcar que la discapacidad no solamente afecta a la persona, sino también a los familiares, a su entorno, escuela y a la comunidad que lo rodea. Es una base conceptual que utiliza el lenguaje universal para entender y escribir cualquier tipo de discapacidad. La Asociación Americana del Retardo Intelectual se fundó en 1876 como la principal organización profesional para personas con discapacidades cognitivas significativas. Sin embargo, en 1959 la AAMR publicó su primer manual de terminología y clasificación de la ADI, es decir, discapacidad intelectual. La definición fue ligeramente revisada en 1961 y decía: la discapacidad cognitiva consiste en un rendimiento intelectual que genera inferior a la media que se origina durante el periodo de desarrollo y que se asocia con diferentes tipos de discapacidades en la conducta adaptativa. Nosotros, con base a la clasificación de la enfermedad y a las ilustraciones de la página ICF Illustration Library, lo que hicimos fue que decidimos clasificar y realizar una búsqueda de cómo era definida este tipo de discapacidad según el CIE-11. Funciones corporales. Por medio de esta investigación, nosotros lo que hicimos fue clasificar la discapacidad cognitiva dentro del capítulo 1, es decir, funciones corporales posicionadas en funciones mentales y funciones mentales globales, identificadas con el código B117. Es porque aquí se encuentran las funciones intelectuales, funciones mentales generales necesarias para comprender e integrar de forma constructiva las diferentes funciones mentales. Estas incluyen todas las funciones cognitivas y su desarrollo a lo largo del ciclo vital. También incluyen las funciones del cerebro intelectual, como el retraso intelectual, el retraso mental o incluso la demencia. También consideramos que pueden estar incluidas dentro de B164 funciones cognitivas superiores, que son estas, las funciones mentales específicas que dependen especialmente de la actividad de los lóbulos frontales del cerebro, incluyendo conductas complejas con propósitos finales, es decir, como la toma de decisiones o el pensamiento abstracto, la planificación y realización de planes, o la flexibilidad mental, es decir, cuál es el comportamiento adecuado en función de las circunstancias, que a menudo se denominan funciones ejecutivas. Condición que padece nuestra entrevistada Mayerly Londoño Ramírez, la cual presenta dicha discapacidad intelectual, un trastorno que se inicia durante el desarrollo e incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual general y en el comportamiento adaptativo de la persona. A su vez, también se considera importante señalar el aporte e influencia sobre las capacidades intelectuales, siendo necesaria una atención constante y el apoyo dentro de distintos lugares, como lo son el escolar, laboral, social, vida diaria, para así poder lograr su independencia personal. Clasificación de la discapacidad. Como lo señalamos anteriormente, la clasificación se realiza dependiendo del nivel de gravedad en función de las habilidades, lo cual determina a su vez el nivel de apoyos requeridos. Este tipo de discapacidad lo podemos clasificar dentro de 4 diferentes niveles, dependiendo de la adaptabilidad y el desarrollo individual del sujeto. Entonces, lo podemos clasificar en leve, moderado, grave y severo. Sin embargo, Maye se encuentra ubicada en el grave.
Debido a que es una persona que comprende poco a poco el lenguaje, además de conceptos lógicos y matemáticos, su necesidad constante de ayuda es evidente para tratar diferentes factores dentro de su cotidianidad. Sus relaciones sociales dependen de la interacción con la familia y su lenguaje es limitado y se relaciona con el momento o con la situación. Para su cuidado personal, ella necesita un constante apoyo y supervisión de su madre. Además, para la realización de sus actividades cotidianas, esta siempre está presente. Y también es importante señalar que al tratarse de un trastorno que ocurre durante el periodo evolutivo de la persona o del desarrollo de esta, resulta necesario realizar nuevamente ciertas como intervenciones a lo largo del tiempo que permitan analizar el funcionamiento cognitivo y las habilidades adaptativas durante diferentes etapas de su vida. A continuación va a intervenir mi compañera Ana Graciela y dará una información al respecto. Hola a todos, en el día de hoy también les hablaremos de los mitos de la discapacidad cognitiva. Como primero tenemos que no se propiciona conductas de independencia acorde a la edad. También se considera que su pensamiento no evoluciona, o sea, el pensamiento de la persona con discapacidad cognitiva. Este queda estático y no evoluciona. También tenemos que cuando se cursa la primaria, estas personas son preadolescentes. Por ende, los cambios físicos y psicológicos aparecen y siendo más notorios. También tenemos que se considera que sus pensamientos no evolucionan y que nosotros como personas cercanas a ellos es necesario ayudarlos a crecer de pensamiento. Por otro lado, tenemos el modelo social. Este se desarrolla desde factores sociales, como su nombre lo indica, y diferencias individuales, sin sujeción a etapas cronológicas. También podemos decir que el modelo social tiene funciones psicológicas superiores. Estas abarcan los pensamientos, el lenguaje y atención, parten de lo social. Bueno, también tenemos el modelo sociocognitivo. Este está dividido por dos. Primero, funcionamiento cognitivo. Esta es la forma en cómo la información se recibe, se procesa y se responde. Segundo, procesos. ¿Qué procesos se utilizan aquí? Se utiliza el lenguaje, la atención, función ejecutiva y estilos de aprendizaje. También vamos a hablar sobre dichas instituciones encargadas de trabajar con esta discapacidad. Por ejemplo, el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ellos consideran que se le debe proporcionar al niño o a la niña con discapacidad cognitiva el máximo de oportunidades para adquirir muchas y muy variadas experiencias educativas, culturales, recreativas, entre otras. Además debe estimulársele y motivársele para que éste desarrolle y participe dentro de estas actividades. Consideramos que esto es importante porque se encarga como de informar a las personas sobre este tipo de discapacidad. Además, ellos tienen ciertas áreas específicas en donde tienden a explicar a detalle el cómo se debe actuar durante estos casos, reflexionando siempre y teniendo como objetivo primordial el recordar que el niño y la niña con discapacidad cognitiva necesitan y requieren de una atención constante y temprana. Además, esto se hace como para promover su desarrollo integral. Ellos se encargan de explicar cuáles son los factores de riesgo que pueden generar dicha discapacidad cognitiva, en los cuales se deben identificar y controlar a tiempo para prevenir y optimizar las capacidades futuras de los niños. Por último, el Instituto Tobías Emanuel para la Discapacidad Cognitiva, la atención y educación dirigida a la discapacidad cognitiva e intelectual, y está ubicada en Cali, Colombia. Es una entidad que investiga e innova. Desde el 2015, el ITE ha estado trabajando en investigación mediante proyectos con otras instituciones académicas y de investigación. Ellos lo hacen con el fin de documentar sus avances metodológicos y prácticos, aspirando a la adaptabilidad de personas con discapacidad. También cuentan con el programa Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Estos han sido creados especialmente para los jóvenes con discapacidad intelectual o cognitiva, un voluntariado en el cual tanto personas como empresas pueden apoyarlos para la atención de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual, quienes además sufren por ser excluidos de la sociedad o a veces de sus mismas familias.
Las actividades del voluntariado son diversas y su propósito es como ayudarles diariamente a tener un estilo de vida saludable con sus aspectos físicos, afectivos, emocionales, espirituales o recreativos. Además, les brindan esta ayuda con el fin de que los hace sentir llenos de felicidad e incluidos en nuestra sociedad sin ningún tipo de discriminación. Bueno, por último tenemos las conclusiones. Cabe recalcar que las personas con discapacidad cognitiva o cualquier otro tipo de discapacidad luchan cada día para superar cualquier obstáculo que se presenta en su diario vivir. Pero también es de admirar cómo estas personas, a pesar de esos obstáculos, siguen adelante por sus sueños, por sus metas, independientemente de cualquier rechazo de cualquier tipo de persona. Sí, y estas personas luchan y ustedes se preguntarán, ¿con qué? Daños psicológicos, limitaciones físicas, pero lo que yo digo es que hay que enamorarnos de estas personas y de cómo, a pesar de todos sus problemas, siguen adelante.